Bienvenidas, amigas, amigos, a un nuevo capítulo de Mundo Radio. Rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas. Ya hemos dicho que Valparaíso fue la segunda ciudad de Chile en tener radioemisoras, siendo la primera de ellas en el puerto Radio Cerro Alegre. Grandes locutores han surgido en la ciudad puerto haciendo carrera en diversas emisoras que fueron naciendo con el tiempo en Valparaíso y también en otras ciudades del país, e incluso, como hemos indicado, varios internacionalizando sus carreras. A mediados o finales de los 60, muchos profesionales del micrófono en la radio emigraron a la televisión, convirtiéndose de esta forma en voz y rostro. Recordamos mencionando a Mario Herrera, Víctor Muñoz, Luis Caprile, Jorge Gaete, Mauricio Reyes, Eduardo Riveros, Sergio Pirincho Cárcamo, Augusto Gatica. En los 80, Luis Daniel García, Carlos Superocho Alarcón, Jorge Muñoz, todos con un paso por UCB Televisión, el primer canal de Chile. Hoy conoceremos las historias de radio de un locutor porteño que por muchos años también fue rostro de televisión. Un lector de noticias de gran precisión y credibilidad, de gran trayectoria en diversas emisoras, además de docente en la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, docente en las técnicas de la locución. Los audífonos entonces para establecer a continuación contacto con el señor Rodolfo Herrera Yantén. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Un placer estar en tu programa y un saludo a todos los que te siguen a través de todas las plataformas, de todos los medios. Perfecto. ¿Tú estás en La Serena ahora, Rodolfo? Sí, en La Serena y con mucho frío. Así nos comentabas fuera de micrófono. Oye, pero tú eres de Valparaíso, de esta zona. Yo nací en la maternidad del Hospital de Formes un día 25 de julio, día domingo, 9:30 de la mañana, día lluvioso, en la sala Funk, cama número 11. ¿Qué tal? ¿Qué precisión? Y me mostró el lugar donde había vivido mis primeros minutos, mis primeras horas de vida. Porque somos 8 hermanos y yo acompañé a mi madre, yo soy el tercero, así que acompañé a mi madre varias veces a esa maternidad, que después se construyó algo que no sé si será tan útil como lo fue la maternidad. Ay, qué bien. Pero yo creo que muchas personas concuerdan con eso. Pero bueno, así es la vida, así es el país en el que estamos insertos y tenemos que tratar de que todo sea lo mejor. Rodolfo, bueno, queremos conocer, aparte del lugar de nacimiento, orgullosos de que tú seas porteño y que hayas emigrado a la capital, como se dice acá, la gente de provincia, y que hayas tenido un paso de tanto éxito por Televisión Nacional de Chile, donde te veíamos ahí leyendo las noticias, pero obviamente tú tienes una nutrida carrera en distintas radioemisoras. ¿Cuáles son tus inicios? Mis inicios son en La Hora del Niño de la Hada Madrina, de la radio cooperativa de la calle Lira, donde había una tremenda insignia de Santiago Wonders. Y ahí en la radio cooperativa, en ese edificio, en ese mismo piso, estaba la radio Presidente Prieto. Y nosotros, los que estudiábamos en el Liceo Eduardo de la Barra y que teníamos que... yo vivía en Quilpué, entonces teníamos unas 2 horas ahí, un bache, y eso lo aprovechábamos para ir a ver los programas a la radio Presidente Prieto. Y yo iba todos los días, pero como el programa ese lo hacía un profesor, no recuerdo el nombre, todos los días hacía que alguien leyera un artículo. Entonces, y sacaba a la gente que estaba en primera fila. Y yo cada vez me iba corriendo más atrás. Y la idea original era ir a ese programa porque iban muchas niñas de los liceos y eran muy buenas mozas. Entonces, ese era el leitmotiv de nuestras visitas a la radio. Nunca pensar
nunca pensar que uno podía hacer de esto una profesión y llegar a la radio cooperativa y escuchar a Mario Herrera, escuchar a, todos, a Martín Rodríguez, escuchar a todos los locutores de esa época, era pero algo increíble, porque uno, cuando estaba chico, le decían que el que hablaba en la radio era un hombrecito chiquito que estaba metido dentro del receptor. Entonces, verlos ahí y escuchar sus voces era algo maravilloso. Bueno, y un día después de varios meses de asistir todos los días a ese programa, ese profesor me dijo, ahora vas a leer tú. Y algo se produjo, no sé si un flash, algo pasó, que ese día viernes no hubo espacio para que yo leyera, yo tiritaba entero. Entonces le pedí que me pasara el libreto y que el lunes yo no tenía problema para leerlo. Como yo vivía en Quilpué, ese mismo libreto lo debo haber leído 1.345.000 veces debajo de los árboles, me paseaba por aquí, por allá, leyéndolo. Y el día lunes llegué, leí y no me equivoqué ninguna vez. Y eso fue pero absolutamente notorio, porque los que habían leído antes se equivocaban, no podían leer de nervio, de que no tenían costumbre de leer. Entonces ya me dejaron todos los días para leer un artículo, pero yo me los llevaba a mi casa, los estudiaba, los leía muchas veces y después lo leía. Entonces, sí. Tú has puesto ahí en el tapete algo muy importante para todos los profesionales de la radio, la preparación, o sea, pararse antes de, y eso que tú hiciste, pero fue fenomenal y finalmente fue la llave de tu éxito entonces para ser elegido para poder leer esos boletines. Exacto, y además te digo, yo eso lo cuento como experiencia en todas las clases que he hecho, de que nadie puede ponerse frente al micrófono sin saber lo que va a leer, porque si tú no sabes lo que vas a leer, ¿cómo lo vas a interpretar? Claro. ¿Cómo vas a llegar al auditor si no tienes idea qué es lo que está escrito? Entonces, sí, con los años, yo tuve la suerte de trabajar con don Raúl Matas, con Pepe Abad, con Patricio Varela, con Guillermo Parada, con locutores que tenían mucha experiencia. Entonces, como a mí me empezó a gustar esto y empezó a ser parte de mi vida, yo ponía mucho oído a cómo lo hacían ellos. Entonces me daba cuenta los énfasis, los matices, las pausas, los cambios de tono, y todas esas cosas las fui percatando. Después estudié fonoaudiología, asistí a varios cursos y me di cuenta que la cosa estaba ahí, era cosa de aprenderla nomás. ¿Ah? Claro, era claro. cosa de preocuparse para poder hacer una buena locución. Una buena praxis, ¿no es cierto? Una producción higienizada del uso de la voz. Rodolfo, hasta ese punto que tú señalas como el inicio en Radio Cooperativa, en la hora del niño del Hada Madrina, semillero de grandes locutores, grandes voces, grandes cantantes, todo esto era en el plano aficionado hasta ese momento. ¿Cuándo saltas tú al plano netamente profesional? Bueno, hubo un intermedio que fue en la plaza de Villa Alemana, en los programas musicales de Plaza Arturo Prat, que era un kiosco que tenía don Hugo Terán Vázquez. Yo no sé cómo nos lo han elegido alcalde, porque es un hombre que adora a su ciudad, sí, a Villa Alemana. Y ahí en esa caseta, en ese kiosco, con Augusto Gatica, leíamos igual que una radio, porque era un estudio de radio con Cardex, con programas cada media hora, con informativo de la cosa regional, una práctica fantástica. Bueno, llegó el verano. Digamos que esta cadena musical Prat, así se llama, es un ¿Sí? circuito cerrado de radio que está diseminado con muchos parlantes por todo el centro de la ciudad. ¿Ah? Claro, si nosotros con Augusto Gatica teníamos que colgar los parlantes en los postes
y después cuando terminaba la transmisión teníamos que ir a recoger los parlantes y llevarlos a la casa de Hugo Terán Vázquez. Era una cosa muy simpática, pero era difícil porque los parlantes eran más o menos grandes. Claro que ahora en la actualidad eso se ha modernizado y creo que los parlantes son permanentes. Son No permanentes, sé sí. cómo funciona, Sí, pero en sí. esa época, te digo yo, terminaba la transmisión y había que ir a descolgar los parlantes, así que nosotros pasábamos de ser las estrellas de esa cabina musical de programas de Arturo Prat a ser los cargadores de los parlantes para la casa de Hugo Terán. Y bueno, y llegó el verano y yo me recuerdo que hablé con la señora Adriana Muñoz, que era la discotecaria de la radio cooperativa, y le dije que terminaba la hora del niño de la madrina porque no se transmitía en febrero, y ella me dijo que iba a hablar con Hernán Torres, que era el director de la radio Valparaíso, en el pasaje Ross, piso 11 parece, ¿no? Piso 11, frente al Mercurio, ¿no es cierto? Frente al Mercurio, Claro. donde dicen que estaba la cueva del pirata Drake. Sí, claro, efectivamente, porque Así hasta ahí llegaba el mar en sus la, tiempos. la mitología. Sí. Bueno, y ahí yo hice y Joaquín Rojo, me recuerdo que a las 2 de la tarde me citaron para hacerme una prueba. Y el radiocontrolador era Joaquín Rojo, que después terminó siendo un gran amigo mío. Y me hicieron la prueba y quedé haciendo los reemplazos en la radio Valparaíso. Y eso duró aproximadamente unos 2 años, hasta que un día me llamó don Carlos Spay, director de la radio cooperativa, y me cobró sentimientos, me dijo que yo me había formado en la radio cooperativa, en la radio Presidente Prieto, en la hora del niño, y que cómo podía estar trabajando en otra radio. En la Y yo había competencia. participado, un día había unas elecciones, no me recuerdo de qué cosa, y pidieron porque los locutores de la hora del niño, de la madrina, era Augusto Gatica y era yo. Entonces nos pidieron a nosotros para que fuéramos a colaborar con la lectura de publicidad en esas elecciones. Y me recuerdo que mi primer aviso comercial fue Studebaker Lark, potente, ágil, económico. Eso lo practiqué, pero no sé cuántos millones de veces. Así es que estaba yo metido ahí entre medio de todos los analistas políticos, los que sacaban cuentas de cuántos votos de este partido, entonces me indicaban a mí y yo decía, Studebaker Lark, potente, ágil, económico. Era lo único que tuve que decir, pero yo era feliz haciendo esas cosas. Bueno, y ahí don Carlos Spay me dijo que me necesitaba en Concepción, en la radio cooperativa de Concepción, y que iba a ganar un vital, porque en esa época el vital era el sueldo que permitía vivir, por eso era vital. Correcto. Y vital ganaban los profesores, ganaban la administración pública y todo eso. Y me fui a Concepción, y en Concepción tuve como 1 año y medio, y apareció Julio Gutiérrez. Y yo en la cooperativa no me sentí bien allá en Concepción. Y un día me llamó el director de otra radio que se llamaba Radio El Sur, y me ofreció 3 veces lo que yo ganaba en la cooperativa. Jorge Loyola Rivas. Así que no lo pensé mucho. Y renuncié a la cooperativa y me fui a trabajar a esa radio y trabajé como 10 meses, sí, casi 1 año, y apareció Julio Gutiérrez, que era el gerente de regiones de la radio cooperativa, que también hacía un programa que se llamaba, tenía una voz muy bonita, y el programa se llamaba algo como Rapsodia. Tú me dijiste el nombre ayer, Julio Gutiérrez. A ver, pero tampoco me acuerdo en este instante. Ya vamos a hacer un refresh. Bueno, y me llamó y se repitió la escena de don Carlos Spay, que como yo estaba trabajando en otra radio que no fuera la radio cooperativa, porque en esa época
se jubilaba en la radio cooperativa. Los locutores, los periodistas, los radiocontroladores, los técnicos, estaban años y años en la radio cooperativa con buen sueldo, los de Valparaíso, y jubilaban. Entonces, no entendían cómo yo me podía haber salido de esa compañía poderosa que tenía su sede en la cooperativa vitalicia en Valparaíso, Plaza Aníbal Pinto creo que se llama. Plaza Aníbal Pinto, efectivamente. Claro, ahí estaban las oficinas generales y ahí firmaban los cheques y los repartían a las regiones. Bueno, me vine a la cooperativa de Santiago, pero me tramitaron muchísimo y en eso apareció Petronio Romo, que era muy amigo de mi suegra. Y Petronio Romo me recomendó en la radio Nuevo Mundo. Y también me tomaron un examen, una cosa, y quedé en la radio Nuevo Mundo. Y a los 6 años, por diferentes circunstancias económicas de los dueños de esa radio, que estaba a punto de quebrar, con un grupo de periodistas, compramos la radio. ¿Qué tal? Así que de locutores pasamos a ser socios copropietarios de Radio Nuevo Mundo. Radiodifusores. Claro, y fíjate que la compramos con ¿cuánto se llama? Con todo el pasivo. Claro, con las toda deudas. la deuda de la Caja de Empleados Particulares, del Seguro Social, de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, porque a cada institución se le debía algo, ¿ya? Hasta el Banco de Sangre había deuda. A cada santo una vela. Gracias a la campaña política del año 1969 y 70, logramos consolidar el pasivo. Se acabó el pasivo. Ah, perfecto. Pero no estábamos preparados para lo que venía después. Sí. Que mejor ni hablar. Bueno, Rodolfo, ¿y tu paso a la televisión en qué momento se produce? Porque muchas personas te recuerdan a ti por tu paso como lector de noticias, que yo señalaba en la presentación, de gran precisión, muy creíble, además por tu famosa frase en la presentación de Informe Especial. Yo creo que Sí. te lo recuerdan muchas veces. ¿Cuándo se produce tu paso de la radio a la televisión? Mira, en la Radio Nuevo Mundo teníamos un programa muy exitoso que se llamaba Los Chicos Malos, con Agustín Inostroza, Gabriel Muñoz y Mario Zamorano. Mario Zamorano, y Agustín Inostroza y... El tío Agustín. Claro, y Muñoz trabajaban en Televisión Nacional. Entonces, después del 11 de septiembre, empezaron a buscar locutores de noticias, ¿ya? Entonces, Agustín Inostroza me llamó y me dijo, Rodolfo, preséntate, están buscando locutores. Le dije, no, ese canal no, no me gustaba la televisión. Bueno, la cosa es que me dijo, mañana te esperan a las 12 del día. Ah, te consiguió una prueba. Claro, y yo fui a las 12 del día y hablé con el director de continuidad y me dijo, tienes que ir a maquillaje, te tienen que maquillar ahí, y me encontré con Patricio Varela. Mira. Y Patricio Varela me miró y me dijo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Le dije yo, que me van a tomar una prueba para leer informativo. Ah, me dijo, a mí también. Y con Patricio Varela habíamos leído muchos noticiarios. Y fíjate que ese día era la 1 de la tarde y nos hicieron pasar a un estudio y nos pasaron los libretos, locutor 1, locutor 2. Entonces, lógicamente, Patricio Varela era tremendamente conocido, era famoso. Sí, sí. Entonces, le dije, tú el 1, yo el 2. Y leímos y no tuvimos, pero ninguna falla, ningún error, porque Patricio Varela tenía una experiencia tremenda leyendo el correo, leyendo la revista de Portales y otros informativos. Y además nosotros nos juntábamos para leer para diferentes partidos políticos en esa época. Entonces, terminamos de leer y todos apagaron las luces, apagaron las cámaras y se fueron. Y nosotros con el Pato Varela dijimos,
oye, qué mal educados son porque no nos han dicho nada. Entonces, Pato Varela era bien parado, así, bien, como era chiquito así, y todos los chiquitos son Bien bien encachado. payasos. Me dice, vamos a hablar con el jefe de programación. Y partimos a la oficina de él y la secretaria nos dice, está almorzando, está en el casino. Vamos al casino. Y yo lo Chao. seguía. Entonces, y llegamos al casino y le dijimos al director, oye, queremos saber que nos digan cómo salió la prueba. ¿Qué prueba? La que acabamos de hacer. Po. No, dijo, si ustedes salieron directo al aire, Oh, a todo el país. no te puedo Entonces, creer. nosotros ahí, a mí, te lo juro que me temblaron las piernas. Y le dijimos, oye, pero ¿cómo nosotros podríamos habernos equivocado? Y generalmente cuando uno se equivoca, golpea la mesa y dice una palabra muy fea. Sí, pues. Pero como no nos equivocamos nunca, no nos pasó eso. Así es que nos dijo, ustedes son viejos leyendo, ¿qué le vamos a estar haciendo pruebas? Así es que pasen mañana a contabilidad, firmen el contrato y todo. Y de esa forma entramos a Televisión Nacional de Chile. ¿Por cuántos años Y estuviste ahí? la otra pareja fue Pepe Abad y Darío Leal. Mira, grandes próceres. ¿Cuántos años estuviste en TVN leyendo el noticiario? Mira, leyendo todos los 60 minutos, el de la mañana, el central, pero el que más me gustaba a mí era la edición 2 de 60 minutos, que lo leí durante 15 años. 15 ¿Y por qué años. Claro, ¿y por qué me gustaba a mí ese noticiario? Porque lo leía yo solo, eran 20 minutos, si me equivocaba era culpa mía. ¿Ah? Lo que pasara era culpa mía, porque cuando leía 60 minutos, en el set había 4 o 5 personas, muchas niñas muy bonitas que se estaban iniciando en el periodismo, entonces se equivocaban, se reían, hacían cosas que no debía hacer. Entonces el nivel del noticiario como que bajaba un poco, bastante. Entonces yo no quería compartir esas responsabilidades. Entonces las veces que me ofrecieron que me quedara en forma permanente en el 60 minutos central, dije, no, yo prefiero el de la noche, aunque vaya a la 1 de la mañana, a la 1:30, porque además me dejaba tiempo para ser gerente de la Radio Nuevo Mundo y los otros pitutos que tenía. Obvio, porque también trabajaba en la Radio de Almaceda. ¿Qué tal? Rodolfo. En esa época no se ganaba tanto dinero como ahora, como el que ganan ustedes ahora. Claro. Tenemos contratado. Buena la talla. Dice Eliaga que muy buena la talla. Oye, Rodolfo, tú has señalado un tipo de locución que tú hacías tan precisa junto a Patricio Varela, tanto es así que ustedes estaban pensando que era una prueba, pero fueron directamente al aire para todo el país, cero error. Y luego estabas viendo también cómo preparaban algunas periodistas que a lo mejor no eran tan certeras como los locutores de antaño. ¿Qué diferencia notas tú entre esa radio más antigua, de más perfección, de más precisión, con lo que está sucediendo ahora en los medios de comunicación, que son más espontáneos, quizás más sueltos? Y que no son locutores. Bueno, los pilares fundamentales de la radio es entretener, informar y educar. Perfecto. Entonces, si una radio no informa, no entretiene o puro entretiene y no educa, yo creo que no está cumpliendo su función. Claro. Entonces, no hay una exigencia grande con respecto a la gente que usa el micrófono, que muchas veces lo usa irresponsablemente, usando un lenguaje que se separa mucho de nuestro idioma oficial, que es el español. Entonces, estamos mal educando a la gente en la forma de hablar, en la forma de expresarnos. La Universidad Católica hace un par de años publicó un artículo en el Mercurio en el que decía que todos los postulantes a ingeniería, a medicina, odontología, a derecho y todo, no leían
no entendían lo que leían, no sabían redactar, no sabían hablar. Entonces, en vez de poner qué, ponían la K nomás y simplificaban el lenguaje, la escritura, perdón. Entonces, si uno compara la radio de antes, en la que estuvimos nosotros, siempre había un director que era un profesor o una persona que tenía mucha experiencia, y a los que estábamos recién iniciándonos, nos estaban corrigiendo, nos estaban enseñando. Cuando no sabíamos pronunciar un nombre extranjero, inmediatamente aparecían en el locutorio y nos decían, oye, eso no se pronuncia así. Entonces uno siempre tenía en la radio en la que trabajaba, tenía una persona que lo estaba corrigiendo constantemente. Además, los referentes que había en las radios nacionales, y las que había en Santiago, Iván Silva Acuña, Sergio Silva, don Raúl Mata, don Pepe Abad, Lolo Achondo, y Cárcamo, que tú lo entrevistaste en Néstor Hugo. tu programa. Voces maravillosas que hablaban muy bien. Entonces, para los que estábamos iniciándonos, eran nuestros referentes. Y yo creo que ahora, aparte de uno o dos, no hay más referentes. ¿Ah? Y yo esto lo comparo como que si un jugador, por ejemplo, que está recién iniciándose, entra a un equipo en el que está Vidal, en el que está Alexis Sánchez, en el que está Ronaldo, en el que está... O sea, esa gente enseña mucho. ¿Ya? Obviamente. Y a partir de tu experiencia, que puedes contrastar estos dos estilos de antaño y el de ahora, siendo tú siempre un maestro, un referente para las nuevas generaciones, ¿qué consejo le darías a quienes están pensando incursionar en la radio y quizás queriendo copiar el estilo actual y no pensar que hay una historia detrás que construyó todo esto? ¿Qué consejo le darías a esas personas que están ingresando a la radio? Mira, mi consejo sería prepararse mucho, aprender sinónimos, antónimos, aprender a conjugar verbos, a leer un poco de historia, a leer, a prepararse para tener algo que entregar, ¿ah? algo que deje al auditor, como lo hacía el señor Llona en la radio Recreo. Germán Llona, ¿Ah? sí. Sí. Claro, que era un agrado escuchar a ese señor, porque terminaba el programa y te quedaban varias enseñanzas, como cuál es el puente más largo, cuál es el edificio más alto, cuál es la población más grande de un país, cuál es el país más grande. O sea, entregar conocimientos a través de la radio. No solamente decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? ¿Lo están pasando el después? No, eso no. Yo a la gente que me ha tocado a lo largo del país, y 3 veces he recorrido Chile desde Arica hasta Punta Arenas, en las clases les digo que lo más importante que puede tener un locutor, aparte de su voz y su buena dicción, es su conocimiento. O sea, el disco duro debe estar lleno de conocimientos y poder entregarlos a través de la radio. Fíjate que un locutor no puede entrar a turno si no sabe qué día es, cuál es la temperatura, a cómo está la UF, qué es lo que está pasando, sin meterse en política. Correcto. Qué es lo que está pasando, qué es lo que es la contaminación, qué es lo que es la pandemia esta del COVID-19, cuáles son los consejos que se le puede dar a la gente: lavarse las manos, usar la mascarilla, conservar la distancia física, no social, la distancia física, y para protegerse. O sea, que sea un cúmulo de enseñanza para el auditor, no solamente hablar tonteras. Efectivamente. Las nuevas generaciones entonces que han escuchado aquí a un maestro, Rodolfo Herrera Yantén, con quien hemos tenido el gusto de conversar en este espacio que está llegando a su final, lamentablemente para nosotros, Rodolfo. Te dejo los últimos segundos entonces para que puedas despedirte, al mismo tiempo que nosotros, tanto Elías como yo, te agradecemos tu gentileza de haber estado junto a nosotros
queremos comprometerte desde ya para una nueva entrevista. Bueno, encantado. Yo tengo que agradecer también la asesoría que me ha brindado mi nieto, Arturo Elwin Rabasano, que está a mi lado aquí por si se producía alguna falla. Así es que, aparte de eso, puros agradecimientos para ustedes, no solamente porque me hayan entrevistado a mí, sino que a través de tu programa hemos aprendido a estar en contacto con Pirincho Cárcamo, con Cárcamo, ay, se me olvidó el nombre de este señor que se ha internacionalizado y que vive en Limache, creo. Jaime Alfredo Núñez. Jaime Alfredo Núñez, que lo encontré maravillosa esa entrevista, oye, porque es una enseñanza también para la gente joven, cómo tiene que ir aprendiendo la cosa tecnológica, que en el caso mío soy un cero a la izquierda en eso. Soy un burro, un ignorante que no sabe manejar estas cosas que estamos usando ahora. Cuando me hablan de Zoom a mí, pienso en el Zoom deportivo, que aparte de decir este informe especial, me tocó grabar las promociones del Zoom deportivo. Así es, lo recuerdo mucho. Rodolfo, queremos a la distancia mandarte este fuerte abrazo hasta La Serena, lugar donde tú resides. Y, por cierto, queremos mantener este contacto contigo permanentemente en lo que viene para adelante. Te mando un fuerte abrazo y, si Dios quiere, será hasta la próxima. Hasta la próxima y muchos saludos y abrazos para toda la gente que te sintonice. Mucho éxito, que Dios te bendiga y cuídate. Lo mismo para ti. Rodolfo Herrera Yantén ha sido nuestro invitado de hoy en Mundo Radio. Si Dios quiere, hasta la próxima. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los